Las palabras de David en el versículo 13. Pequé contra Jehová. Son quizá el corazón de lo que es este capítulo 12 de Segunda de Samuel. Pequé contra Jehová. Y la verdad, mis hermanos, es que si el texto pasado era un texto desagradable, porque vimos y fuimos enfrentados con el pecado de David, este texto, mis hermanos, tiene secciones las cuales también son difíciles y duras de tragar en algún caso. Pero, mis hermanos, la verdad es que es un texto de una esperanza sublime y una esperanza gloriosa. Ese himno que hemos cantado son bellas palabras de vida, aun y cuando en este capítulo 12 haya palabras duras y que a veces son difíciles de entender, mis hermanos, son igualmente bellas palabras de vida inspiradas por nuestro Dios. Y aquí David se dio cuenta, mis hermanos, de algo que todos en algún momento de nuestra vida debemos darnos cuenta, de que pequé contra Jehová. Fíjense que este capítulo 12, mis hermanos, de Segunda de Samuel, termina lo que es la historia de la batalla que empezó contra los amonitas. Empezamos en el capítulo 10, cuando hubo ese rechazo del amor de pacto que David extendió a la nación de Amón, y ahí, mis hermanos, empezó lo que es la situación entre Israel y Amón. En el capítulo 11 nos dimos cuenta de que Joab fue a sitiar la ciudad de Rabá, mientras David se quedaba en lo que era en Jerusalén, y pasó lo que pasó. Y ahora en el capítulo 12 llegamos al final de lo que es esta historia contra los amonitas. Sobre todo lo que son en los versículos del 26 al 31. En esos versículos nos damos cuenta de que Joab, una vez ya estaba sitiada plenamente la ciudad de Rabá, llamó a David y le dijo: ven, conquista esa ciudad, de tal manera que el nombre de la ciudad y la conquista sea dado a ti y no a mí. Había fidelidad en Joab hacia David. De tal manera que podemos ver que los versículos del 26 al 31 de este capítulo 12 son en cierta manera lo que es el epílogo final de toda esta historia. La conclusión que cierra lo que es precisamente esa historia, esa narración contra los amonitas. Por tanto, esto nos indica de que los capítulos 10, 11 y 12 conforman lo que es una sola unidad, la cual básicamente se encierra en lo que es esa batalla y esa guerra contra los amonitas. Ahora bien, en medio de ello, en medio de esa batalla, mis hermanos, nos dimos cuenta de que David pecó contra Jehová. Y acabamos el capítulo 11, mis hermanos, y uno podría pensarse que David se salió con la suya. El pecado fue cubierto, solamente lo sabía David, solamente lo sabía Betsabé. El pecado había sido cubierto y se pensaba que nadie más lo sabía ni lo había visto, pero al final del capítulo 11, el final del versículo 27 nos dice: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y nos dimos cuenta, mis hermanos, de que aquí los ojos de Jehová estaban abiertos al pecado que David cometió. Y ahora ese Dios que vio el pecado que David cometió, ahora Dios se va a presentar para confrontar a David con su pecado. Mis hermanos, los ojos de nuestro Dios nunca están cerrados al pecado. Los ojos de Dios, mis hermanos, nunca miran hacia otro lado en relación al pecado, mis hermanos. Y Dios llega un momento que puede venir a pasar cuentas por el pecado de los suyos. Y eso es lo que nos encontramos aquí, mis hermanos, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Así que tengan este capítulo abierto delante de ustedes, porque la atención la tendremos sobre todo en lo que son los primeros 25 versículos. Y nos damos cuenta como ahora Dios, que vio lo que David hizo y fue desagradable delante de él, se presenta delante de David. Y nos vamos a dar cuenta como Dios pasa cuentas a David de tres maneras, con 3 puntos en el día de hoy. Primero veremos, mis hermanos, lo que es la confrontación. La confrontación que expone el pecado en nuestra vida. Segundo veremos, mis hermanos, el juicio que es la consecuencia por el pecado en nuestra vida. Y tercero veremos la bendición
la bendición que es dada, mis hermanos, frente al pecado en nuestra vida. Esas tres cosas veremos en el día de hoy: la confrontación, el juicio y la bendición. Vamos primeramente, mis hermanos, a ver la confrontación, cómo Dios confronta a David con su pecado. Y la pregunta aquí, mis hermanos, es ¿cómo es dada esta confrontación en el texto? Y fíjense, mis hermanos, que Dios confronta con su palabra para exponer el pecado. Dios confronta, mis hermanos, con su palabra para exponer el pecado. Fíjense, hemos visto que en el capítulo 11 se nos termina diciendo de que aquello que había hecho David fue desagradable a los ojos de Dios. Los ojos de Dios estaban puestos sobre el rey que él mismo había escogido. Los ojos de Dios estaban puestos sobre el rey que él mismo se había proveído para ser el rey del pacto. Pero ahora nos damos cuenta, mis hermanos, que esos ojos de Dios dan lugar, y déjenme utilizar la misma imagen, dan lugar, mis hermanos, a la boca de Dios. Ahora va a ser Dios, mis hermanos, quien va a presentarse y a confrontar a David, a su rey, y lo va a hacer, mis hermanos, con su misma palabra para exponer ese pecado que se creía oculto en la vida de David. Y Dios, mis hermanos, lo va a hacer de una manera muy sutil. Dios lo va a hacer, mis hermanos, con una parábola que es preciosa, que es la parábola que Natán le explicó al rey David y que tenemos en los versículos del 1 al 7. No se nos dice, mis hermanos, que esto sea una parábola, pero actúa a modo de parábola. Y eso es importante, porque eso quiere decir, mis hermanos, que no tenemos que interpretar todos y cada uno de los detalles que nos encontramos en esa historia que le va a explicar Natán a David. No tenemos que preguntarnos qué es lo que significan todas las vacas y todas las ovejas que aparecen. No tenemos que preguntarnos qué es lo que significa, mis hermanos, que la corderita durmiese en el seno de aquel hombre pobre. No tenemos que preguntarnos quién fue el hombre que fue a visitar al hombre rico, mis hermanos. Es una parábola y las parábolas no tienen significado en todos y cada uno de los elementos, sino que son historias, mis hermanos, que pueden tener una o varias verdades que quieren comunicarse. Y en esta parábola explicada sí que nos encontramos puntos de conexión con lo que pasa en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Algo que es bien claro, mis hermanos, es que ese hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas es identificado ¿con quién? Es identificado con David. Y eso está claro en el versículo 7 cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre. Por lo tanto, con esta lógica, mis hermanos, la corderita que fue robada se refiere a Betsabé y el hombre pobre, mis hermanos, se refiere a Urías. Pero fíjense que estas palabras, mis hermanos, que llegan aquí a David, lo importante es cómo es introducida esta parábola. Fíjense en el versículo 1, mis hermanos. Fíjense que se nos dice, Jehová envió a Natán a David. Esta frase es crucial, mis hermanos. Jehová envió a Natán. Porque si se dan cuenta, mis hermanos, aquí el sujeto de la acción es Dios. Aquí es Jehová, aquí es Dios, mis hermanos, quien envía a Natán. Aquí es Dios, mis hermanos, quien toma la iniciativa para enviar a su profeta a su rey. Aquí es Dios el sujeto de la acción de enviar a Natán. Natán, mis hermanos, probablemente no tenía ni idea de lo que había sucedido entre David y Betsabé. Las cosas habían quedado perfectamente encubiertas, ¿se acuerdan? Con ese plan en 3 etapas, mis hermanos, que David realizó. Quizá Natán no tenía ni idea, ni se hubiese preguntado presentarse delante del rey. Pero aquí, mis hermanos, la iniciativa no es humana. Aquí la iniciativa es divina. Aquí, mis hermanos, quien envía a Natán es Dios. Es una iniciativa divina que, fíjense, mis hermanos, que envía no a un cualquiera. Envía a Natán. ¿Y Natán quién era, mis hermanos? Natán era profeta. Es más, sería el profeta por excelencia después que falleció David. Sería el profeta por excelencia en la vida del rey, en la vida de David. Y piensen, mis hermanos, ¿quiénes eran los profetas? ¿Qué función tenían los profetas? Los profetas, mis hermanos, eran los voceros de Dios. Los profetas eran los heraldos de Dios.
Los profetas, mis hermanos, eran aquellos que recibían la revelación de la palabra de Dios y la comunicaban al pueblo. Por eso una de las frases cruciales en los profetas es: así ha dicho Jehová. No era así ha dicho Natán, no era así ha dicho Amós, así ha dicho Isaías, así ha dicho Ageo, no, así ha dicho el Señor. Y fíjense, mis hermanos, que los profetas eran, en cierta manera, los portadores en carne y hueso de la palabra misma de Dios. De tal manera, mis hermanos, que cuando Dios es el que envía a su profeta a David, nos damos cuenta, mis hermanos, que lo que Dios está haciendo es trayendo su propia palabra a través de su profeta al rey David. Lo que llega a David, mis hermanos, es la palabra misma de Dios en formato profético. Y si piensan en Natán, mis hermanos, Natán aparece en momentos cruciales y específicos de la vida de David. La primera vez que es mencionado Natán aparece en el capítulo 7, cuando Dios entró en pacto con David. Y ahora aparece en otro momento crucial que trae la palabra de Dios a David, y es, mis hermanos, para exponer con la palabra el pecado que David cometió. Y mis hermanos, Dios lo hace de una manera bien sutil. Pero mis hermanos, lo hace de una manera en que, fíjense, en que poco a poco, con esa historia, mis hermanos, que es la palabra de Dios que llega, David, mis hermanos, David va a acabar reconociendo y dictando sentencia por su pecado sobre él mismo, mis hermanos. Es algo bien sutil como Dios trae su palabra. David acabará no solamente reconociendo su pecado, sino dictando sentencia por su pecado y sentencia sobre sí mismo, mis hermanos. Por eso muchas veces cuando alguien quiere confrontar a alguien, mis hermanos, a veces utilizar lo que es una historia para llevar a la persona a este punto es uno de los elementos y una de las herramientas que se dan, mis hermanos. A veces tiene que confrontarse de manera directa, ¡pam!, así, ¿ya? Pero a veces, mis hermanos, podemos equivocarnos y dentro de las herramientas de la sabiduría de Dios, Dios nos ha dado, mis hermanos, muchas herramientas y las historias a veces funcionan de esta manera. Por eso, las parábolas, mis hermanos, las historias servían muchas veces para que individuos de clase social más baja pudiesen denunciar los errores y los pecados de alguien que tenía una condición social más alta. Y hacerlo, mis hermanos, no con una confrontación directa, aunque se llega a esto, sino a través de una historia. Y eso es lo que hace, mis hermanos, aquí Natán. No sabemos si Dios le reveló lo que es la parábola en sí, o simplemente le dijo lo que David había hecho. Sea como sea, mis hermanos, sabemos que la revelación y la inspiración de la palabra no coarta nunca la personalidad, la investigación y el ingenio de los autores que esa revelación le ha sido dado. Y puede ser quizá, mis hermanos, que con el mensaje aquí Natán le hace llegar de una manera muy inteligente esa palabra de Dios a David. ¿Y qué es lo que le dice Natán, mis hermanos? Déjenme parafrasear un poquito lo que es esta parábola, mis hermanos. Y llega ahí y le empieza a explicar una historia y dice: oye, ¿sabes qué, David? Mira, oye, había un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas. Fíjate, David, que era pastor como fuiste tú. ¿Ya? Y bueno, y de repente había un hombre pobre que no tenía nada, tenía solamente una corderita. Pero una corderita que la alimentó desde que era bien pequeñita. Y una corderita que era como una parte de su familia. E incluso la corderita esta dormía, se acostaba en su seno. ¿Te suena algo, David, esto? ¿Y sabes qué, David? Entonces llegó un día un hombre que fue a ver a su compañero rico, y tú sabes, David, que las costumbres que tenemos en nuestro tiempo es que la hospitalidad es algo muy importante, porque esto se recuerda a cuando fuimos acogidos por nuestro Dios en la redención y la salvación. Y eran mis hermanos, dice, y es importante, David, entonces, que aquel que llegó a ver al hombre rico, pues se le tenía que ofrecer hospitalidad y sacrificar un cordero, un becerro, como hizo Adán con esos 3 hombres que moraron en su tienda. ¿Te acuerdas, David? Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces ese hombre que tenía tantas vacas y tantas ovejas, no se le ocurrió más, mi querido rey, que ir y robar la única corderita que tenía el hombre pobre.
Y ahí, mis hermanos, antes de que Natán pudiese acabar, mis hermanos, lo que es esta parábola, uno puede imaginarse a David cogiéndose ahí del trono cuando llega a este punto y saltando de repente y dar la sentencia. Fíjense en el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Es decir, el hombre se enfadó, Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, fíjense la sentencia: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Toma. Y no solamente esto, fíjense ahora el versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Saben, mis hermanos, cómo está actuando aquí David? David no está actuando de cualquier manera, mis hermanos. David está actuando como el rey del pacto que es. David está actuando, mis hermanos, como el rey que tiene que ejercer juicio, justicia y equidad conforme a la ley de Dios, a la ley del pacto. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo que dice en el versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, esto es lo que la ley de Dios decía y determinaba. Fíjense en Éxodo 22, mis hermanos, y el versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? David está actuando como el rey del pacto. David está aplicando no cualquier juicio y cualquier sentencia, mis hermanos. David está aplicando la justicia misma de la ley. Eso es muy importante, mis hermanos. La justicia misma de la ley. Porque ahora viene el mazazo. Porque cuando David dice esto es para decirle: ¿cuánto ves, David, la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Y va ahora Natán, mis hermanos, en el versículo 7, ahí está el mazo, Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¡Pam! Uno puede, mis hermanos, imaginarse a David en ese momento quedándose blanco, rompiéndose por dentro, las piernas empezando a temblarle, mis hermanos. Porque que Natán le dijese aquí: tú eres aquel hombre, no solamente lo está ligando con el hombre rico que robó la corderita. En el contexto inmediato, mis hermanos, lo está ligando con los versículos 5 y 6, con la sentencia dada por ley. Debe morir, pagar 4 porque no actuó con misericordia. Y le dice: David, tú eres aquel, tú eres ese hombre que ahora debe recibir la sentencia de la justa ley del pacto de nuestro Dios. ¿Y cuál era la justa sentencia de la ley, mis hermanos, por un adúltero? ¿Saben cuál era? Era la sentencia de la muerte. Por lo tanto, mis hermanos, David, sin saberlo, acaba de dictar sentencia sobre su propia cabeza, mis hermanos, por el pecado que cometió con Betsabé. Y uno puede imaginarse aquí David temblando, mis hermanos, porque lo que se muestra aquí, mis hermanos, es que ese pecado que se creía encubierto no estaba tan encubierto. Ahora David se da cuenta, mis hermanos, de algo. Se da cuenta de que Dios sabe lo que hizo. Dios confronta a David. Y en esa confrontación, mis hermanos, expone a David su pecado, quién es él y la sentencia que merece. ¿Y cómo hace esto Dios, mis hermanos? Fíjense, Dios trae su palabra a David. Es con la palabra que Dios confronta a David
Y esa confrontación con la palabra expone, mis hermanos, de manera abierta y desnuda el pecado de David delante de los ojos de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Es muchas veces así como nuestro Dios confronta nuestras vidas con aquellos pecados, mis hermanos, que podemos creer que son ocultos y que nadie, mis hermanos, lo sabe. Una de las funciones que tiene la palabra de Dios, mis hermanos, es llegar hasta lo más profundo de nosotros. Y una de las funciones, mis hermanos, es confrontarnos, ponerse delante de nosotros como un espejo, mis hermanos, y exponer la realidad oculta y el pecado que pueda haber en nuestras vidas. Son esos casos que yo estoy seguro que la mayoría hemos sentido, que cuando la palabra, mis hermanos, es predicada o es expuesta, uno se pregunta, ¿cómo es posible que sepa esto? ¿Lo está diciendo para mí? ¿Cómo es posible que esté diciendo esto y lo sepa? Parece que me esté hablando a mí. Y quizá la persona que está ahí predicando o exponiendo la palabra no tiene idea de lo que pasa en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Y Dios, mis hermanos, puede traer, condicional, podría traer un profeta como Natán, pero siempre va a traer indicativos, siempre va a hacerlo esta confrontación con su palabra. Porque, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios es una palabra viva y eficaz. Es una palabra, mis hermanos, que está viva porque el Dios de la palabra está vivo. Y en Hebreos, mis hermanos, está claro, en Hebreos 4, versículo 12 al 13 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne, mis hermanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el autor de Hebreos dice, y no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que debemos pasar cuentas. Y esto, mis hermanos, es lo que hizo la palabra de Dios con David. Cuando le dijo, tú eres ese hombre, mis hermanos, David quedó desnudo delante de Dios. Y eso la palabra lo hace. Y quizá, mis hermanos, uno puede estar en un montón de gente y los de alrededor, mis hermanos, puede ser que no sepan nada ni se enteren de nada, pero es suficiente con que Dios lo sepa. Y es la palabra, mis hermanos, la que expone ese pecado en la vida y nos deja confrontados, no solamente con nosotros, sino lo que es peor y más terrible, delante de Dios. Confrontados como David entendió, pequé contra Jehová. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto puede sonar duro, pero esto es lo que hace la palabra. Y diré un poco más al final. Esto, mis hermanos, esto es un acto de gracia y es un acto de misericordia. Es un acto de gracia y misericordia que Dios llegue a hacer esto con su palabra, mis hermanos. Es un acto de la soberana misericordia, de la soberana compasión, de la soberana gracia de Dios, mis hermanos, que Él sea capaz de llevar su palabra viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de tu ser y sea capaz de abrirte como un libro y exponer delante de tus ojos y de sus ojos el pecado incluso oculto que hay en tu vida. Es un acto de gracia y misericordia porque eso significa que quizá Dios no quiere que te quedes con ese pecado y en esa situación. Dios no quiere que mueras por ese pecado y por ser pecador. Dios no quiere que te quedes ahí, sino que seas capaz de ver esto y decir como David, pequé contra Jehová. Y corras, como veremos, a la única fuente de perdón y salvación que hay, que es nuestro Señor Jesucristo y su gloriosa y preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero antes de llegar ahí, pasamos, mis hermanos, por lo que es el juicio. Fíjense que vemos aquí la confrontación, pero ahora, mis hermanos, una gran parte del texto trata con el juicio.
El juicio que es la consecuencia por el pecado en nuestra vida. Y fíjense, mis hermanos, el juicio es la consecuencia. ¿Por qué? Primeramente, el pecado es el desprecio del buen Dios. Específico esto, del buen Dios. ¿Y verán por qué, mis hermanos? Fíjense que ahora todo el tema del juicio lo encontramos básicamente del versículo 7 hasta el final del capítulo, en el versículo 25. Pero sobre todo son los versículos del 7 al 13, mis hermanos, donde vemos lo que es ese juicio por el pecado de David. Y fíjense que esta sección se organiza, mis hermanos, en dos grandes frases que nos muestran que la palabra que llega a David es la palabra de Dios, no es palabra humana, es palabra divina. Fíjense, esta frase es la que encontramos en el versículo 7, mis hermanos. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, y fíjense ahora la expresión, así ha dicho Jehová. Fíjense ahora en el versículo 11 cómo volvemos a encontrar esta misma frase, así ha dicho Jehová. Bien, estas dos frases, mis hermanos, estructuran todo el mensaje que ahora se trae por parte de Dios a David. Y todo el mensaje se resume, mis hermanos, en una sola cosa. Se resume en la palabra juicio. Ahora nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que lo que Jehová dice es ese juicio que trae contra David a raíz de su pecado. Y sé que esto no es de muy buen gusto, mis hermanos, no es muy agradable muchas veces hablar del juicio divino, pero es una doctrina bíblica, mis hermanos, está aquí. Y espero en la gracia de Dios que al final podamos ver, mis hermanos, la gran luz de esperanza que tenemos frente a esa realidad. Pero debemos enfrentarnos primeramente con esto. Y fíjense, en la primera frase, en el versículo 7, así ha dicho Jehová, fíjense que lo primero que Dios le va a mostrar, mis hermanos, es la bondad que Él ha ejercido con David. Le va a mostrar, mis hermanos, lo bueno que ha sido con Él, la bondad derramada sobre su siervo. Fíjense en el versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Fíjense, aquí Dios es enfático, mis hermanos. Fíjense el énfasis en el versículo 7. Yo te ungí. Ese yo, mis hermanos, ese yo es enfático. Y vuelve a aparecer ese yo, mis hermanos, aunque en nuestras Biblias no lo tenemos traducido. Antes de la palabra te liberé, de esa expresión, aparece otro yo enfático de Dios. Por tanto, estos versículos quedarían algo así. Dice, yo mismo, no otro, yo mismo te ungí por rey sobre Israel, y yo mismo, David, te liberé de la mano de Saúl, y yo mismo te di de la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le está diciendo a David, yo te derramé toda esta bondad sobre ti. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que es la gran bondad de Dios? Derramó una bendición sublime sobre David. Esa bondad inmerecida de Dios, ungiéndolo como rey, salvándole de Saúl, dándole el trono de Israel y de Judá, mis hermanos, eso es bondad, bondad suprema, bondad sublime. Pero ahora miren el gran contraste. ¿Y qué hizo David? Fíjense, mis hermanos, el versículo 9. ¿Por qué, pues? Por lo tanto, David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Se dan cuenta cómo entra el versículo 9 aquí, mis hermanos? El versículo 9 entra en contraste con la gran bondad de Dios mostrada hacia David. Te di todo esto, David, todo. ¿Por qué entonces despreciaste mi palabra? ¿Por qué hiciste lo malo a mis ojos, David? Y saben, ese texto, mis hermanos, nos confirma dos cosas. Uno, nos confirma la interpretación de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos preguntamos cómo se presentó el pecado en la vida de David? Y se presentó deseando más el pecado y despreciando la palabra de Dios. Fíjense lo que le dice aquí Dios en el versículo 9. Porque pues tuviste en poco, esta expresión tuviste en poco es un único verbo. ¿Por qué despreciaste? ¿Por qué despreciaste? ¿Qué despreció? La palabra
de Jehová. ¿Y qué deseó? Aquello que era desagradable a los ojos de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. La semana pasada dijimos, mis hermanos, que David, de manera indirecta, fue el asesino de Urías. Y aquí fíjense que Dios lo confirma. Sigan leyendo el versículo 9. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, expone Dios claramente lo que David hizo. Pero este versículo 9, mis hermanos, este versículo 9, como les he dicho, fíjense, está en contraste, y esto no puede perderse de vista, en contraste con la bondad que Dios ha mostrado. David, te lo di todo, te hice rey, te lo di todo, te hubiese añadido mucho más. Entonces, ahora viene el contraste, ¿por qué despreciaste mi palabra? Fíjense, este contraste es importante porque, mis hermanos, el pecado de David, ¿saben lo que significa? El pecado de David significa, mis hermanos, que algo que David hizo fue despreciar la bondad que Dios había derramado sobre su vida, mis hermanos. Su pecado fue un desprecio de las bendiciones y un desprecio de la bondad dada por Dios, un desprecio de la misma palabra de Dios. Pero en último término, un desprecio de quién es Dios. Y específicamente un desprecio de quién es Dios como buen Dios. ¿Quieren verlo? Fíjense, pongan atención, mis hermanos, a sus Biblias, en el versículo 9 y 10. Si no miran sus Biblias, no lo van a ver. Pueden pasarse todo el mensaje mirando sus Biblias y no mirándome a mí. No me voy a ofender, mis hermanos, ¿ya? Porque es la Biblia, está ahí. Esto es lo importante, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, versículos 9 y 10. ¿Por qué, pues, versículo 9? Tuviste en poco la palabra de Jehová. Esta expresión, tuviste en poco, es un solo verbo en hebreo. Despreciaste. ¿Por qué, pues, despreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? Y ahora menciona el asesinato de Urías y el adulterio. Esto es central aquí, porque se menciona 2 veces en el versículo 9 y 10. Bien, versículo 9. ¿Por qué despreciaste la palabra de tu Dios? Matando a Urías, cogiendo a su mujer. Fíjense ahora el versículo 10. Por lo cual ahora viene el juicio aquí, no se apartará jamás de tu casa la espada. Paren aquí. Ahora sí que me miran a mí. ¿Saben lo que añadiría yo aquí, mis hermanos? No se apartará ahora de tu casa la espada por cuanto despreciaste mi palabra y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Por qué yo diría esto? Porque es lo que ha dicho en el versículo 9. ¿Por qué despreciaste la palabra de Jehová? Pero el versículo 10 no dice esto. El versículo 10 no vuelve a decir por qué despreciaste la palabra. Fíjense que dice el versículo 10. Por cuanto me despreciaste. Lo que David había hecho, mis hermanos, al fin y al cabo, es que David lo que había hecho era despreciar a Dios mismo, mis hermanos. Despreciar la palabra de Dios, al fin y al cabo, mis hermanos, es despreciar al Dios de la palabra. Porque aun y cuando, mis hermanos, la palabra y Dios no son lo mismo, no adoramos nosotros la Biblia, mis hermanos. Esto sería bibliolatría. No adoramos la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia, pero la conexión, el binomio entre Dios y su palabra es inseparable. De tal manera que cuando Dios habla, mis hermanos, la Biblia habla. Y cuando la Biblia habla, Dios habla. Y la Biblia es viva y eficaz porque el Dios de la palabra es un Dios vivo y eficaz. Es el Dios vivo y eficaz. No se puede separar. Por lo tanto, despreciar la palabra de Dios es despreciar sí o sí al Dios de la palabra. Es como, mis hermanos, cuando a alguien le regalan, que sé que nadie lo hace aquí, en Navidad, un regalo que no le gusta. Y entonces lo que hacen, mis hermanos, es o lo vende o se lo regala a otro como si fuese suyo, mis hermanos. Eso nadie lo ha hecho, Nadie lo ha hecho nunca, mis hermanos. ¿Qué es esto, mis hermanos?
No solamente, es un desprecio no solamente del regalo, mis hermanos, sino de aquel que te ha dado el regalo. Ahora imagínense, mis hermanos, que su pareja le escribe cartas de amor. Le escribe unas cartas de amor preciosas, mis hermanos, e incluso les pone perfume en las cartas de amor, que cuando abren el sobre sale el perfume, mis hermanos. Incluso caen unos pétalos de rosa. Y uno la lee y después de leerla, ¿qué hace? ¡Pum! A la basura. ¿Qué es esto, mis hermanos? Es un desprecio no solamente de la carta, sino de aquel o de aquella que te ha escrito la carta. Pues un desprecio, mis hermanos, de las palabras de Dios, de la preciosa ley de Dios, de su preciosa palabra. Al fin y al cabo, mis hermanos, es un desprecio del Dios de la palabra. Por eso cuidado cuando se duerman en los mensajes, mis hermanos. Cuidado. Pero fíjense, no es el desprecio de cualquier Dios aquí. Está bien especificado, mis hermanos. Es el desprecio del buen Dios. ¿Por qué? Porque a quien despreció aquí David, mis hermanos, es al Dios que se lo dio todo. Es el Dios que lo ungió. Es el Dios que lo hizo rey. Es el Dios que lo salvó de la mano de Saúl. Es el Dios que lo vistió, mis hermanos, con bondad y bendición, dándole el trono de su pueblo. Es el Dios que mucho más le habría dado, mis hermanos. Es el desprecio no de cualquier Dios, sino del Dios que es bondad sublime y suprema. Y por su gracia derrama esa bondad sobre los suyos. Fíjense que en Génesis, mis hermanos, ese fue uno de los desprecios que hubo. En el Edén, y la palabra Edén significa, mis hermanos, abundancia. En el Edén había una ley clara, mis hermanos. En Génesis 2, los versículos 16 y 17, dice, de todo árbol del huerto, ciertamente, ahí está esa palabra, aunque no aparezca, ciertamente podrás comer, pero del árbol que está en el medio, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dio abundancia al ser humano. Ciertamente podrás comer de todo árbol del huerto, de todo el huerto, el Edén es abundancia, bondad de Dios dada al ser humano que tenía que gozar. Y cuando el ser humano, mis hermanos, despreció esa palabra de Dios, poniendo los ojos sobre lo que era desagradable a Dios, mis hermanos, ¿saben lo que hizo el ser humano? Despreció, mis hermanos, a ese Dios que es bueno y que da en abundancia a los suyos. Y el ser humano, mis hermanos, escogió en lugar del Dios que es bueno y abundante, escogió la misericordia de los cardos y espinos de una creación caída. En lugar de la abundancia de la vida en Dios, separándose de él, escogió el único camino que queda, la sentencia de la muerte. Y mis hermanos, fíjense que debemos entender y debes entender que despreciar el pecado es un desprecio a quien es Dios. Y es apartarse del Dios bueno, mis hermanos, y del Dios que es vida, y que la única sentencia que queda entonces es la muerte. Fíjense, la única manera de volver a ser restaurados a ese ideal del Edén es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo Jesús, mis hermanos, en Cristo Jesús nuestro Dios nos lo ha dado. ¿Saben qué nos ha dado en Cristo Jesús? Mis hermanos, nos lo ha dado todo. Nos ha dado, mis hermanos, la abundancia de su gracia, la abundancia de su amor. Nos lo ha dado todo en Cristo, mis hermanos. Leen la Biblia, cogen por ejemplo los Efesios, mis hermanos, y todo hemos sido bendecidos, aquellos que hemos creído en Cristo y estamos en Él, con toda, no con alguna, con toda bendición espiritual. Toda la bondad de Dios derramada en Cristo sobre aquellos que por fe y arrepentimiento han acudido a Él. Mis hermanos, hemos sido bendecidos habiendo sido escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Bendecidos habiendo sido adoptados en Él, bendecidos siendo santificados en Él, bendecidos con perdón y redención en Él, bendecidos sellados por el Espíritu Santo, coherederos juntamente con Cristo de toda la herencia celestial, mis hermanos, sentados en los lugares celestiales juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Es como si Dios dijese, os lo he dado todo en Él. ¿Por qué, pues, despreciaste mi palabra? ¿Por qué me despreciaste cuando pecaste?
¿Saben qué, mis hermanos? Quizá una de las cosas que más crea culpabilidad y carga en los hombres de un creyente cuando peca delante de Dios, y su palabra viene y te sacude y te llama a tus sentidos por la gracia de Dios, quizá lo que más pesa es darse cuenta de cómo por ese pecado he despreciado toda la bondad del Dios que me ama. ¿Cómo he podido hacer esto? Despreciando al Dios que me ha bendecido así en Cristo, con la salvación tan grande. ¿Cómo he podido hacer esto despreciando al Dios que incluso me da lo más pequeño, el pan diario de cada día lo tengo en mi mesa, que bendice el trabajo de mis manos por su gracia? ¿Cómo he podido despreciar así al buen Dios? Y uno llega a una conclusión: no merezco nada de esto. Lo que merezco es el justo juicio de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ese pecado es la consecuencia, ese juicio es la consecuencia, porque el pecado es el desprecio del buen Dios. Pero es la consecuencia también, mis hermanos, porque el pecado es la rebelión infiel contra Dios. Fíjense, vamos a tocar un poquito lo que Dios ahora le dice, ese juicio que llega, y esto lo vamos a hacer más rápido. Fíjense en el versículo 10, ahí tenemos el primer juicio, mis hermanos. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Fíjense, mis hermanos, David mató a Urías por la espada de los amonitas, y ahora ¿qué le dice? No se apartará jamás la espada de tu casa. Es decir, esa paz, mis hermanos, que debía conocer David, que era una bendición, mis hermanos, de pacto, esa no la va a tener. Y fíjense, mis hermanos, que después siguen. Ahora fíjense en el versículo 11, la segunda parte del mensaje de Dios. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y a partir de aquí, mis hermanos, si estos textos les parecen duros, cuando lleguemos al capítulo 13, agárrense que hay curvas, mis hermanos. Porque vamos a ver el mal en la propia casa de David. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo la casa de David tuvo violación incluso entre hermanos dentro de su casa. Y cómo hubo, mis hermanos, asesinato dentro de la misma casa de David. Y cómo uno de sus hijos, mis hermanos, se rebeló contra David. Una desestructuración total de esa familia, mis hermanos. El mal en tu propia casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Tomaste a Betsabé de tu prójimo, yo voy a dar tus mujeres y las voy a entregar al prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Versículo 12. Porque lo que tú hiciste en secreto, ¿sabes qué? No vas a quedar en secreto, David. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mis hermanos, uno lee esto y dice, bueno, ¿y esto cómo lo predicas? ¿Esto cómo lo predicas? Pero fíjense, mis hermanos, que este es el juicio que Dios le está diciendo a David por su pecado. Por tanto, aquí hay dos preguntas. Una es, ¿cómo entendemos ese juicio a David? Y la segunda es, ¿qué extraemos o qué principio, por aquí el tema es el principio, qué principio se extrae de esto que está sucediendo? Fíjense, mis hermanos, lo que Dios le está diciendo a David con el tema del juicio. Le está diciendo primeramente, mis hermanos, y sí, tiene que haber el punto 2.2, ahí, pasen el punto 2.2, porque veo que algunos están mirando ahí y dicen, no tiene nada que ver, ahora ahí. Qué bien va a tener una pantalla aquí delante, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios le está diciendo aquí a David? Fíjense que lo que Dios aplica es lo que se conoce como la ley del talión, mis hermanos. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que aparece en Éxodo 21, uno de los textos, 23 al 25? Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es decir, la ley del talión, mis hermanos, garantizaba lo que era la equidad en la ley. Es decir, que la sentencia no fuese mayor que el crimen cometido. Y fíjense que esto es lo que sucede ahora aquí. Tú mataste con espada, la espada no se apartará. Tú tomaste a la mujer de tu prójimo, voy a dar las mujeres, tus mujeres a tu prójimo.
desestructuraste todo lo que es la familia de Urías, voy a hacer esto precisamente en tu familia. ¿Te das cuenta? Es la ley del talión, es decir, es la justicia que es expresada, y eso es importante, en la ley del antiguo pacto. No pierdan esto de vista, en la ley del antiguo pacto. Y eso era vital, mis hermanos, para David, porque David era el rey del pacto, ¿se acuerdan? Era aquel que tenía que tener la ley de Dios, tenía que meditar en ella, tenía que leerla, tenía que escribir un libro de la ley. Él era el rey del pacto. Por lo tanto, mis hermanos, lo que se demuestra aquí, Dios aplicando la justicia de la ley del antiguo pacto, mis hermanos, se demuestra que el pecado que David cometió fue un pecado de rebelión infiel contra Dios. Es decir, cuando pecó, mis hermanos, rompió la ley del pacto. No adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y mis hermanos, transgredir la ley siempre supone un acto de rebelión. Sí o sí. Transgredes la ley y te sitúas en rebelión contra el legislador que te ha dado esa ley. Eso es lo que hizo David. Y fue entonces infiel al pacto que Dios había establecido. Y lo que le viene a David, mis hermanos, no es cualquier cosa. Lo que le viene a David, mis hermanos, son en palabras de Deuteronomio, las maldiciones de la ley. Las maldiciones, mis hermanos, de haber roto ese pacto. ¿Se dan cuenta? Por tanto, eso quiere decir que no podemos aplicar o transferir directamente el juicio de David directamente a nosotros. Porque lo que cae sobre David son las maldiciones y el juicio por haber roto la ley del antiguo pacto. Ahora bien, mis hermanos, sí que hay un principio que se transfiere aquí. ¿Cómo debemos o qué debemos entender de esto, mis hermanos? Y el principio es que el pecado, mis hermanos, supone una rebelión contra Dios. El pecado, mis hermanos, es rebelarse contra Dios y supone, mis hermanos, una infidelidad contra el Dios que es fiel por excelencia, mis hermanos. Esto fue el Edén. Cuando se rompió esa ley, el ser humano se levantó en rebelión infiel contra su Dios y contra su Creador. Y el principio entonces, mis hermanos, que se desprende es que esa rebelión infiel contra Dios, que es el pecado, mis hermanos, la consecuencia de ello es que el pecado siempre comporta el juicio del Dios que es bueno y santo. No hay escapatoria en ese sentido. Pónganlo entre comillas esto. Al menos por parte nuestra. Esto, mis hermanos, lo que muestra aquí, fíjense, mis hermanos, que el pecado no es algo neutro. El pecado, mis hermanos, tiene consecuencias serias. Yo recuerdo que, hablando, mis hermanos, en ese mensaje de lo que era cuando se tocó, aquel que tocó el arca del pacto, ¿se acuerdan? Y cayó fulminado, mis hermanos, ¿se acuerdan de eso? Fíjense que una de las cosas que mencioné es un autor que se llama Donald Carson, que decía, una de las primeras cosas que se saca, la primera doctrina que se saca es la doctrina del juicio, como fue en el Edén. Dios ha dicho, ¿moriréis? ¿Y qué es lo que dijo Satanás? No, no moriréis, no habrá juicio, sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos. ¿Por qué se quita primeramente la doctrina del juicio? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque implica entonces aceptarla de que somos, de una manera u otra, culpables delante de Dios y que de una manera u otra tendremos que pasar cuentas delante de nuestro Dios. Sí, es una doctrina dura, mis hermanos, pero es una doctrina bíblica. Y debe saberse que el pecado moralmente no es neutro. Tiene sus consecuencias, es esa rebelión infiel que trae como consecuencia el juicio de Dios. Bien, mis hermanos, si parase aquí, ¿cómo les dejo ir a casa, no? Porque alguien puede preguntarse aquí, pero oye, ¿hay alguna esperanza? ¿Había alguna esperanza para David aquí? ¿Había alguna bendición para David en todo este asunto, mis hermanos? Sí la hay. La hay porque es algo grandioso lo que vemos en este texto.
que ese es el último punto. Fíjense, pasamos de la confrontación al juicio, a la bendición, mis hermanos. La bendición que es dada frente al pecado en nuestra vida. Y la bendición que nos encontramos, mis hermanos, es la bendición del arrepentimiento y el perdón. Fíjense, mis hermanos, que esto es una gran bendición. Fíjense después de que Dios lo confronta con su palabra, mis hermanos. Fíjense cuando después de que la palabra lo confronta y expone el pecado y le dice lo que va a suceder por ese pecado, ese juicio de Dios, mis hermanos, mírenlo cómo responde David a Natán en el versículo 13. Ahí está el corazón. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Mis hermanos, es el punto donde todo tenía que llegar en ese momento, mis hermanos. Pequé contra Jehová. ¿De qué se da cuenta David, mis hermanos? Es una confesión bien cortita, aunque después en el Salmo 51 la amplía, ya lo leeremos. Es bien cortita, pero mis hermanos, en esas palabras, pequé contra Jehová, 3 palabras, mis hermanos, hay una teología gloriosa. Porque primero cuando David dice pequé, David, mis hermanos, se da cuenta de algo. Se dan cuenta, mis hermanos, de que es pecador. Se da cuenta, mis hermanos, de que ha pecado. Se da cuenta, mis hermanos, de que la única solución es el arrepentimiento. Pequé y no pequé contra uno cualquiera, dice aquí David. Fíjense, pequé contra, muy bien, yo añadiría, pequé contra Betsabé. Y pequé contra Urías. Y pequé contra todos aquellos que tuvieron que ir al muro y se quedaron también en el muro y perdieron su vida. Pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra aquellos de su pueblo, mis hermanos. Pero lo principal del pecado, mis hermanos, es que David entendió que su pecado era contra su Dios. Y aquí hay una teología profunda, mis hermanos. No solamente el tema del arrepentimiento es lo vital aquí, sino el entendimiento de que el pecado es primeramente contra Dios. De que aquel que es el principal ofendido por el pecado del ser humano, por el pecado de los suyos, es Dios. Que el pecado es un crimen primeramente contra Dios, cuya sentencia determinada desde Génesis es la sentencia de la muerte, mis hermanos. David, fíjense cómo cambia del capítulo 11 al capítulo 12. En el 11 David perdió la perspectiva de lo que había hecho era desagradable delante de los ojos de Dios. Pero ahora, David tiene la perspectiva correcta y nos da la perspectiva correcta. Y esa perspectiva es que el pecado es una ofensa primeramente contra Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Hay algo de glorioso aquí. Dirán, el pastor se ha vuelto loco. Porque, mis hermanos, si el pecado es primeramente una ofensa contra Dios, eso quiere decir que Dios es el primero que está y es legítimo para juzgar ese pecado, porque Él es el primero ofendido. Pero aquí viene lo glorioso. Por ser el primero ofendido, mis hermanos, Dios es el primero que puede, en su gracia, perdonar ese pecado. Porque Él es el ofendido. Y cuando esa bendición del arrepentimiento y confesión salió de los labios de David, pequé contra Jehová. ¿Qué es lo que sale de los labios de Dios a través de su profeta? Fíjense en el versículo 13. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mis hermanos, ¿qué es lo que está haciendo aquí Dios? Mis hermanos, Dios está perdonando a David. Dios, mis hermanos, está derramando perdón sobre su rey, sobre su hijo, sobre David. Pero está haciendo mucho más. No morirás. Mis hermanos, Dios está sacando la última sentencia de juicio sobre David. Sí, hay juicio, espada, familia desestructurada. Sí, hay todo esto.
Pero la sentencia de juicio para un adúltero, ¿cuál era, mis hermanos? La muerte. Y Dios le dice, no morirás. ¿Saben lo que me ha molestado aquí, mis hermanos? Una pequeña palabra, mis hermanos, en el versículo 13. Y es la palabra también. Ven esa palabra, mis hermanos, en el versículo 13, la palabra también. Me ha molestado, ¿por qué? Porque he estado pensando, bueno, ¿dónde pongo esta palabra? ¿Dónde la ligo? ¿Con qué ligo la palabra también? Y mis hermanos, aparece ligada con lo que es el discurso de Dios. Así ha dicho Jehová, versículo 7. David, has pecado, va a haber juicio. Versículo 11, así ha dicho Jehová, David, va a haber juicio en tu casa. Y ahora versículo 7, también, y aquí añade, mis hermanos, también así ha dicho Jehová, ¿tu pecado qué? Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mis hermanos, ¿cómo es posible? Piensen, ¿cómo es posible pasar del juicio al perdón de esta manera? ¿Cómo es posible? ¿Y saben cómo es posible, mis hermanos? Echen un paso atrás en la estructura de estos versículos. Y cuando lo ven en la perspectiva, mis hermanos, entre el juicio, habrá juicio en tu casa, y entre tu pecado ha sido perdonado, no morirás, entre medio de juicio y perdón, ¿qué hay en medio, mis hermanos? ¿Saben lo que hay? Pequé contra Jehová. Está, mis hermanos, el arrepentimiento y la confesión de David. Y esto nos muestra, mis hermanos, que el perdón de Dios es algo soberano, pero en las Escrituras bajo condición de arrepentimiento y fe, mis hermanos. Y cuando uno genuinamente se arrepiente de su pecado y entiende que ha pecado contra Dios, mis hermanos, el arrepentimiento y confesión de pecados se encuentra siempre la puerta abierta del perdón de Dios, mis hermanos. Cuando hay ese arrepentimiento y confesión de esos pecados, ese arrepentimiento se encuentra, mis hermanos, con ese Dios del Éxodo, que sí que es un Dios de juicio, que juzga el pecado, mis hermanos, pero es un Dios que es misericordioso, que es lento para la ira, que es grande en misericordia y verdad, mis hermanos, que guarda su misericordia a millares y que perdona el qué, la iniquidad, la rebelión y el pecado de los suyos, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Fíjense que ese arrepentimiento encontró el perdón del Dios soberano y todo bondadoso. Y fíjense, mis hermanos, que esto es vital, porque este era fruto digno en ese reino, mis hermanos, de David. ¿Saben? Eso es vital, mis hermanos, porque ese es el fruto, el primer fruto digno dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios. Fíjense, mis hermanos, que cuando en el Nuevo Testamento Juan el Bautista y Jesús empezaron a predicar, ¿qué predicaron? ¿Cuál fue la primera predicación, mis hermanos? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino se ha acercado. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio del reino. Y Juan el Bautista le dijo a esos fariseos, hacer frutos dignos ¿de qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque venía aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Venía aquel que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que traía un reino de perdón y salvación para todo aquel que hace ese fruto digno de arrepentimiento, mis hermanos. Y uno puede decir, pero Rubén, ¿por qué eso es una bendición, mis hermanos? Lo he dicho un poquito al principio. Pero es una bendición, ¿sabes por qué? Porque nadie, no hay ser humano en este mundo que pudiese arrepentirse de sus pecados y confesarlos delante de Dios si Dios no obrase en él. El ser humano caído no tiene ni la capacidad ni la voluntad de hacer eso por sí mismo. Es Dios quien debe dar ese don, es Dios quien debe dar esa bendición. ¿Y cómo Dios hace esto, mis hermanos? Bueno, de varias maneras, pero una la hemos visto. Que Dios, mis hermanos, trae su palabra. Dios confronta con su palabra, expone el pecado, mis hermanos, y ese don de la fe y ese don de arrepentimiento surge para que puedas acabar diciendo, por la pura gracia de Dios,
frente a Dios por tus pecados, pequé contra Jehová. Pero en ese mismo instante puedas escuchar también, Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿No es esto grandioso, mis hermanos? ¿No es esto una bendición sublime? Pero en 4 minutos tengo que ponerles un problema teológico. ¿Cómo Dios puede perdonar a uno que es culpable? Porque el Dios que es misericordioso y verdad, que guarda la misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, es el mismo Dios que en ese texto dice que no dará por inocente al culpable. ¿Era culpable David aquí? ¿Cómo Dios pudo sacarle del juicio de la muerte? ¿Y saben cómo, mis hermanos? Con la última bendición que vemos ahí. La bendición, mis hermanos, de la esperanza en medio del juicio. Fíjense, mis hermanos, ahora entramos en una sección. Simplemente ahí voy a destacar unos principios, que es un tanto dura de tragar. Porque, mis hermanos, nos muestra lo que Dios hizo con el hijo que nació de David y de Betsabé. Y es una sección, mis hermanos, difícil. Fíjense el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Ven esa expresión, blasfemar a los enemigos de Jehová? Es la misma frase, la misma expresión que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Lo que se dijo que hicieron los hijos de Elí, Ofni y Fineas. Se dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaron la palabra y blasfemaron las ofrendas de Jehová. Es la misma expresión. Por lo tanto, la Biblia está diciendo, el pecado de David está al mismo nivel que el pecado de los hijos de Elí. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí, mis hermanos? Que Dios ejerció juicio y murieron. ¿Qué debería pasar, mis hermanos, con David? Exactamente lo mismo. Pero Dios le dice al pecador, no morirás. ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso Dios ha quitado de lado su justicia? No, mis hermanos. Fíjense lo que sucede aquí. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño. Es duro esto, ¿eh? Jehová hirió a ese niño. Y lo hirió de muerte. De muerte. A los 7 días murió. Y aquí es donde salen, mis hermanos, los escépticos, los ateos y todo, y dicen, ¿este es tu Dios? ¿Este es tu Dios que es capaz de herir de muerte a un niño inocente que nada tenía que ver con eso? ¿Qué culpa tenía él de lo que hizo David y de lo que hizo su madre? ¿Qué culpa tenía él de lo que hizo David y Betsabé? ¿Este es tu Dios que mata a inocentes? E incluso nosotros podemos pensar, ¿es esto justo, Señor? ¿Cómo hiciste esto con un niño que nada tenía que ver? Y ¿saben qué? Por mucho, mis hermanos, que David oró, lloró y ayunó, Dios no cambió. Vi algo en TikTok. Uy, el pastor ve TikTok. Está muy moderno, ¿no? Que alguien salía diciendo, acusaba a un cristiano, ya, con que Dios te bendice a ti siempre, ¿no? Te bendice con tus oraciones, te bendice siempre y los demás, ¿qué? Pues no siempre hace eso Dios. Y aquí, Dios no respondió a la oración de David. Y el niño murió. Y David hace algo sorprendente. David, mis hermanos, en lugar de llorar, se lava y se va a adorar a Dios. Vuelve donde todo empezó para David, delante de Dios. Y la gente se queda sorprendida. Dice, oye, ¿pero por qué haces esto? Y David responde, bueno, cuando había vida todavía había esperanza. Dios hubiese podido expresar su misericordia, pero ahora ya, ¿qué voy a hacer?
Y David dice algo que es sorprendente, mis hermanos. Fíjense el versículo 23, al final. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Pone de pies en el suelo, David. Pero mis hermanos, hay esperanza aquí. David sabe que la muerte no tiene la última palabra. Se va a encontrar con este niño. Pero el dilema sigue, ¿cómo Dios puede sacar el juicio de la muerte de David? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Mis hermanos, Dios no quitó su justicia. Alguien tenía que pagar el precio por ese pecado. Y el que murió fue el hijo inocente, mis hermanos. Y el juicio por el pecado de David cayó sobre un hijo inocente. Y el inocente pagó el precio. Y el culpable que se había arrepentido y confesado su pecado delante de Dios fue perdonado. El inocente se llevó el castigo y el culpable, mis hermanos, salió libre. Y quizá dices, pero esto no es justo. Si piensas así, déjame que te diga una cosa. Si crees que esto no es justo, entonces mira lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz. Mira lo que Dios hizo con su Hijo, el inocente y perfecto en la cruz, el cual vertió su ira y el castigo sobre su Hijo inocente en lugar del pecador. De aquellos que éramos pecadores, y somos pecadores y por gracia de Dios redimidos, mis hermanos. Pero Dios cogió a su Hijo inocente, y ese Hijo de David no tipifica a Cristo, pero el principio sí que está ahí, mis hermanos. Dios no quita su justicia, pero en Cristo, mis hermanos, ¿qué hizo Dios? Derramó su justo juicio sobre Cristo, para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él por fe, le sea dada la justicia que declara perdonado y no culpable, mis hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso, mis hermanos, Dios pudo decir, no morirás. Si nos parece injusto lo que Dios hizo aquí, mira la cruz de Cristo. Y verás lo que Dios hizo en aquella cruz con el Hijo inocente por excelencia. Y lo hizo por aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes que ese texto de David sí nos sitúa y nos enfrenta con nuestra realidad? Con el pecado que pueda haber en nuestra vida. Quizá con el pecado oculto incluso que puede haber en tu vida. Pero mis hermanos, lo que sucede aquí es glorioso y no puedes perderlo de vista. Porque te muestra la gran esperanza que hay frente a ese pecado y frente a ese juicio. Y la única esperanza es Cristo Jesús. El único perdón se encuentra en Cristo Jesús. La única salvación se encuentra en Cristo Jesús. Y es arrepentirse y confesar tus pecados delante de esa cruz gloriosa, delante de ese Hijo que nosotros podemos decir, nos fue devuelto porque Dios lo resucitó de los muertos para vida eterna, mis hermanos. Y aquel que con arrepentimiento y fe llega a Cristo Jesús, encuentra el perdón de un Dios bondadoso, de juicio, misericordia y verdad. Y esto es para todo aquel que da el primer paso, pero esto es también para todo creyente, que mis hermanos, ¿hay pecado en nuestra vida? ¿Caemos diariamente y pecamos delante de nuestro Dios? Tenemos la gran bendición por su gracia de acudir en arrepentimiento a los pies de la cruz y entonces podemos decir como David, mis hermanos, y podemos coger las palabras de David del Salmo 51, que es la exposición de ese arrepentimiento de David. Coge ese Salmo 51, hazlo tuyo, léelo, medítalo, ora. Y cuando caigas en pecado en tu vida, coge ese salmo, hazlo tuyo, ora sobre él, medítalo, pero hazlo mirando a aquel que dio su vida en la cruz y resucitó para el perdón de tus pecados. Léelo así y di, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu sentencia. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y ese salmo, mis hermanos, podemos hacerlo nuestro, mirando a aquel que es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos perdón, salvación y redención.